que tenemos para las bases de datos, entonces tenemos varios objetivos. El primero es la independencia, el segundo es minimizar la redundancia, el tercero es mantener la integridad de los datos, el siguiente es seguridad y control central de recursos. Entonces esos son los objetivos que tiene una base de datos eh, para nosotros trabajarla. La independencia, entonces, tiene que ver con la protección en los programas de aplicación al ocurrir modificaciones que se realicen al alterar la organización física o la estructura lógica de la base de datos. Entonces, hay dos tipos de independencia. ¿Ya? En la independencia física, que es la capacidad de modificar el esquema interno sin tener que alterar el esquema conceptual o los esquemas externos. Entonces, los esquemas conceptuales o los esquemas externos se mantienen se mantienen intactos eh, y no necesito eh, eh, hacer cambios o pensar en que tengo que hacer cambios asociados a las modificaciones que, o sea, cuando hago una modificación en el esquema interno, pues no necesito alterar el esquema conceptual, esa es la independencia física. Ya, entonces, necesito reorganizar ficheros o necesito hacer algún otro trabajo físicamente con los datos, eso no me va a afectar para nada las aplicaciones que ya he desarrollado. Entonces, las aplicaciones permanecen intactas. Yo diría que este tipo de independencia pues también es relativo, la independencia física. ¿Por qué? Porque si yo estoy trabajando alguna aplicación, por ejemplo, una aplicación de nómina donde tengo todos los datos de los empleados y resulta que no tengo el sexo, pero entonces me están obligando, me están pidiendo que incluya el sexo, entonces tengo que hacer una modificación en el esquema para incluir el sexo, o sea, tengo que alterar el esquema interno eh, y en este caso, pues algunos programas pues no se van a ver alterados, otros que tengan que ver con un informe donde tenga que manejar el sexo del empleado, pues entonces sí se va a ver alterado. La independencia lógica, entonces, es la capacidad de modificar el esquema conceptual sin alterar los esquemas externos ni los programas de aplicación. Entonces, yo puedo alterar programas sin necesidad de cambiar el esquema externo. Entonces, obviamente que si yo necesito cambiar algún programa, si ese programa en ese programa tengo que manejar datos que no están, pues entonces ahí pues no puedo hacer nada. Pero si los datos están y lo único que tengo que hacer es, por ejemplo, eliminar alguna columna de un reporte o no incluir algún dato, entonces ahí no habría ningún inconveniente en modificar eh, ese programa en ese caso, pues el esquema no se va a alterar. Entonces es muy importante que nosotros, un objetivo que nosotros tenemos que tener presente. ¿Ya? Entonces, los programas en la independencia física, cambio la estructura de la base de datos, pero los programas de aplicación no tienen que verse afectados. ¿Sí? Que ya lo mencioné, hay excepciones y es cuando yo tengo que entregar algún reporte y en ese caso, pues sí tengo que manejar otro programa para hacer eso.
En el caso de la independencia lógica, entonces, pues si yo hago un cambio en un programa, pues la estructura de la base de datos pues no se va a ver afectada. ¿Ya? Otro objetivo pues es la minimización de la redundancia en los datos. La redundancia pues es tener el mismo dato repetido y esos datos repetidos tienen un inconveniente y es que hay un desperdicio de espacio de almacenamiento. Este objetivo era muy importante en el pasado porque el costo del almacenamiento era muy elevado. ¿Sí? Entonces, yo recuerdo, por lo menos en el caso de la universidad, tenía un computador donde cada disco costaba miles de dólares, miles de dólares, ¿ya? Y ese disco no llegaba sino, yo creo que eran como 200 eh, gigabytes, ¿ya? Y era súper gigantesco, era, sí, para la época, pero era una cosa supremamente costosa, ¿ya? Eh, el, Hoy en día, por ese precio se pueden conseguir, yo creo que los computadores, se pueden conseguir todo el disco duro que ustedes piensen que se necesita y porque hoy en día el, el costo de estos sistemas de almacenamiento pues ha bajado mucho. Entonces uno diría, pero ese objetivo ya pasa a ser irrelevante, pero es que el problema no es solamente el desperdicio de espacio. El problema más importante tiene que ver con las inconsistencias que se generan cuando yo tengo esa información repetida. ¿Por qué? Porque para tener actualizada la base de datos y para tener esa base de datos eh, consistente, entonces necesito hacer actualizaciones en todos los sitios donde hayan copias de esos datos. ¿Ya? Y si por alguna razón hay una actualización incompleta en esos datos, entonces vamos a tener inconvenientes. La base de datos es inconsistente. Entonces, en el pasado, pues esto ocurría con bastante frecuencia, no necesariamente usando bases de datos, usando archivos tradicionales. ¿Ya? Yo tenía un archivo de nómina, por ejemplo, de empleados, y entonces resulta que en la biblioteca necesitaban un archivo de los empleados, en otra dependencia necesitaban otro, en servicio médico necesitaban otro, y entonces encontraba que en la institución habían varias copias de los empleados y cada determinado tiempo teníamos que hacer una actualización de esa información. Entonces, si por alguna razón yo empezaba llevaba la actualización, iba a una oficina, actualizaba ese archivo, iba a otro, actualizaba y así sucesivamente, pero por alguna razón me cogía la tarde o ocurría pues algún problema de orden público, entonces no podía continuar con la actualización. Entonces, lo que pasaba era que esa información relacionada con empleados en esas dependencias no quedaba bien, no quedaba actualizada. Entonces teníamos datos inconsistentes relacionados con el personal. Sí, entonces, y eso ese es uno de los problemas más elevados con los costos del sistema de almacenamiento, pues es menos eh, em, problemático esa redundancia. Pero esa repetición de información o ese duplicado de información que yo tengo que actualizar, eso sí sí puede salir caro, sí puede salir muy costoso
especialmente desde el punto de vista del manejo de la información. Es una tarea difícil y propensa a errores. Integridad de los datos, otro objetivo. Entonces, esto tiene que ver con medidas de seguridad que se puedan utilizar para que los datos estén correctos en la base de datos. Hay errores que se pueden introducir, tipo errores de hardware, como un daño en el disco, y entonces se cayó el disco, falla todo el sistema, no hay acceso a los datos. ¿Y dónde quedaron los datos? Pues están en el disco, pero estaba malo, estaba dañado el disco. Entonces hay que hacer o tener la forma de recuperar esa información. Actualización incompleta. Entonces igual empiezo a hacer una actualización, se va la energía y entonces la información pues no queda actualizada completamente. Lo que yo necesito actualizar no se completa. Entonces queda una actualización incompleta. Entonces una parte de los datos está actualizada y la otra no. O defectos en el software, defectos que pueden ser también originados en errores humanos, cambios que se hacen por premura o por suspicacia o por por daño intencional, ¿ya? Y obviamente, pues que la inserción de datos no válidos también puede dañar una base de datos. Entonces, en las bases de datos generalmente hay dos formas de recuperación de la información. Obviamente que en el caso de las fallas en los discos, pues lo único que podríamos tener ahí como soporte serían los backups, pero en el caso de los daños ocasionados por uso de software incorrecto o por errores de tipo humano, nosotros podemos hacer una recuperación de la base de datos en avance, que se llama roll forward o en retroceso. La recuperación en avance es que los datos se están actualizando, ¿ya?, en la base de datos. Hay un momento o un punto en el cual ocurre el daño y entonces la recuperación en avance lo que hace es reconocer o identificar hasta qué punto o hasta dónde se hizo la actualización de forma correcta y a partir de ahí continúa haciendo la actualización pues cuando quiero recuperar la base de datos. Entonces esa sería la recuperación en avance o roll forward. En retroceso sería identificar el punto hasta el cual se hizo la actualización y luego empezar a reversar todas las actualizaciones que se hicieron hasta ese momento. O sea, la base de datos retornaría al estado anterior en el cual estaba antes de iniciar esa actualización que fue incompleta o que tuvo un error o un daño. Bueno, el flujo de datos y el control, pues la base de datos generalmente arranca por un requerimiento del usuario al sistema manejador de bases de datos, al sistema de gestión de bases de datos. El sistema de gestión de bases de datos hace la consulta al esquema conceptual, al esquema externo y luego va al esquema interno ya, para recuperar la información. El manejador de bases de datos, entonces, va a un área de trabajo y en esa área de trabajo, pues entonces lo que hace es cargar una página o un bloque de información que contiene varios registros y en esos registros se hace la búsqueda de la información que se necesita. Cuando se encuentra, entonces se le entrega o se le devuelve al usuario o al programa que hizo la solicitud al manejador de bases de datos. Digámoslo así que en términos generales es como la forma en la cual funciona el control el flujo de datos y el control. Entonces aquí están en estas dos diapositivas, está explicado esto que acabé de mencionar. Otros objetivos son la seguridad de los datos,
Esto tiene que ver con la protección de la base de datos contra accesos no autorizados. Entonces, yo dentro de la base de datos puedo tener usuarios definidos y esos usuarios puedo decirles, ustedes pueden acceder a estas aplicaciones o a estas tablas, ¿ya? O a estos recursos, ¿ya? Entonces, eso lo podemos hacer. Sin ese control de seguridad, pues no habría privacidad en los datos y la integridad sería muy difícil de manejar. Dentro de los mecanismos de control, pues podemos también apoyarnos en los subesquemas, que son tomar partes de la base de datos y usarlas como si fuera el esquema para un determinado usuario. Entonces a ese usuario le doy acceso a ese subesquema, no le doy acceso a toda la base de datos. Códigos de control de acceso, o sea, contraseñas o password. Y obviamente que también podemos pensar en el encriptamiento. Algunas bases de datos manejan encriptamiento. Finalmente, pues tengo como objetivo el control central de recursos. Eso se logra a través del administrador de bases de datos, que tiene como funciones principales formular y coordinar los requerimientos de la base de datos. Entonces, el administrador de bases de datos es el que se encarga de definir o verificar el diseño de una base de datos, de montarla en el manejador de bases de datos y de asignar los permisos para que las personas puedan acceder a esa información. Diseñar los esquemas conceptuales y externos de la base de datos. Entonces, de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a los requerimientos de los usuarios, entonces hay que crear ciertos esquemas conceptuales o esquemas externos para esos usuarios que necesitan una partecita de la información, o para aquellos que necesitan toda la base de datos, o para aquellos que necesitan una sola parte de la base de datos. ¿Ya? Entonces, eso se encarga de hacerlo el DBA o el administrador de bases de datos. Y la otra tarea principal que tiene el DBA es implantar y mantener el sistema de bases de datos. O sea, él es el que se encarga de poner en funcionamiento la base de datos, obviamente que apoyado en todo el equipo de trabajo, diseñadores, programadores, analistas, que se encargan de desarrollar toda la aplicación. Bueno, vamos a hacer aquí otro break y entonces vamos otra vez a Sócrates, ¿ya? Y entonces, bueno, listo, entonces van las otras preguntitas. Este es el segundo quiz de este material.